Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué bueno es verles a todos aquí, qué gran bendición. Hay muchos hermanos que están fuera de la ciudad, ya sea en el interior o fuera del país. Y qué bueno que la gente puede descansar, ¿verdad? Vivimos en días bastante difíciles, bastante exigentes, pero gracias a Dios que hay oportunidad para descansar. Vamos a orar. Padre, nos inclinamos delante de ti. Gracias, oh Dios, por todos aquellos hermanos que pueden estar en estos momentos buscando, Señor, formas de distraerse, de descansar, de bajar un poco la presión que estos días, este mundo moderno nos exige tanto, Señor. Gracias porque ellos tienen oportunidad de hacer esto. Gracias también por los hermanos presentes, porque podemos juntos adorarte y podemos recibir de ti tu mensaje para nosotros en esta mañana. Rogamos, oh Dios, que tú me hables a mí, que tú nos hables a nosotros, que haya pan para cada uno, alimento sólido y, Señor, transformación para nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Terminó el año 2013. Es increíble, pero es cierto. Para mí este año pasó rapidísimo. Y ya el año 2014 está comenzando. El Señor no ha venido todavía, pero ayer conversaba con un pastor, un buen hombre, pastor de una iglesia pentecostal, pero él me decía: hermano, la trompeta ya está casi sonando. Y eso es verdad, así lo entendemos. Casi estamos oyendo el sonido de la trompeta, donde el Señor Jesús nos llamará a Él. Pero el Señor no vino aún. Puede venir ahorita, lo estoy esperando. Pero si no viene, entraremos en el año 2014. Yo quisiera que nosotros echemos una mirada al libro de Esdras y podamos de él sacar algunas lecciones, aprender algunas cosas para nosotros, para nuestra iglesia, para nosotros como individuos, para nuestra iglesia bautista cristiana. Qué bueno ver a la hermana Ruth, que hacía años que no la veía, hermana. Qué bueno verla. Bendiciones para usted. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle
los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hasta ahí. ¿Qué nosotros encontramos? Judá había sido llevado cautivo a Babilonia 70 años antes, por medio de el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y en Jeremías, nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 25, Jeremías 25, vamos a buscarlo. Jeremías 25, el versículo 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Dios está profetizando por medio de Jeremías. Sigue diciendo: y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Capítulo 29, versículo 10. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este pasaje tiene un doble cumplimiento. Cumplimiento inmediato, que era con la cautividad, y un cumplimiento más adelante que habrá de verse ya cuando el Señor reúna a Israel de nuevo en su reino. Pero aquí tenemos entonces trabajo que hacer. Muy bien, Dios había castigado a Israel, a Judá, los llevó cautivos. El reino del norte había sido destruido 100 y algo de años antes. Entonces Judá fue también llevado a cautiverio, a Babilonia, y ahora se está cumpliendo lo que Dios había anunciado. 70 años ellos iban a durar en Babilonia. Y después de 70 años, entonces ellos iban a regresar. Estamos hablando aquí de que el imperio medo-persa conquistó Babilonia. En su mente estaba conquista. En estos reyes el asunto era conquistar y con la conquista la idea era subyugar a los reinos. Y la forma de subyugar y mantenerlos bajo el dominio
era dividiéndolos y segregándolos a través esparciéndolos a través de diferentes regiones para disminuir cualquier intento de rebeldía o de rebelión en contra del imperio. Pero de repente se le ocurre a Ciro, rey de Persia, decirle nada más y nada menos que a los israelitas que vuelvan a su tierra. Claro, más adelante nosotros vamos a ver que cuando Zorobabel, que fue el primero en regresar desde Babilonia a Judá, que estaba construyendo el templo, vino la oposición, y con la oposición estaban ahí, dicen en la carta al rey de Persia, le dicen: óyeme, si tú buscas bien, este es un pueblo que normalmente no se ha sometido a nadie. Y eso es verdad, porque ellos se sometían a Jehová nada más, cuando estaban en buena relación con el Señor. Pero al rey de Persia se le ocurre. ¿Y de dónde sale eso? Proverbios 21:1, ¿qué dice? Cuando buscamos Proverbios 21:1, nosotros sabemos de dónde sale eso, aparte de que aquí en Esdras lo dice claramente, pero Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ahí encontramos entonces que Dios es el Rey de Reyes. Ciro puede ser el rey de Persia, pero Dios sigue siendo el Rey del universo. Y seguirá siendo el Rey del universo. Y de repente a este impío, a este idólatra, a este pagano, Dios coloca en él que le diga a los israelitas que regresen para construir ¿qué? El templo de Jehová. Increíble. Ahora dice ahí claramente: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces, ¿qué hace? Versículo 1 lo dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro. Esto habla de la naturaleza humana, que nosotros no tenemos la inclinación hacia Dios. Tiene que ser Dios que inicie el trabajo. Y si tú estás aquí y no te has convertido a Cristo todavía, no me digas que es que Jehová no te ha tocado todavía. No, que Dios no me ha tocado todavía. Si estás aquí, ya Dios está trabajando en ti. Ya lo está haciendo, porque por naturaleza el ser humano no quiere saber de Dios. Romanos capítulo 3, ¿qué dice? No hay quien busque a Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Y el Señor Jesucristo dice que nadie puede venir a Él si el Padre que le envió no le trajere. Entonces, si tú ya estás buscando a Dios, si Dios ya te está llevando su palabra a ti, es porque ya Dios está trabajando en tu vida. Y debes creer, y debes arrepentirte, y debes convertirte a Cristo. Aquí está Ciro, impío, pagano, pero Dios despierta en él el cumplir su palabra. Y no solamente él estaba obedeciendo, sino él se volvió un predicador. Dice ahí versículo 1, lo cual hizo pregonar de palabra, también por escrito, todo su reino, diciendo: esto es lo que hay que hacer, vamos a obedecer a Dios, vamos a adorar al único y verdadero Dios. Y él dice: Él es el Rey. Dice: Él es el Dios, versículo 3. Hermanos, hay un trabajo ahora que hacer. Y yo quisiera traer esta aplicación a nosotros.
Desde que nosotros comenzamos a pastorear esta iglesia, hemos ido trabajando muchísimas áreas y algunas de ellas ya están bien encaminadas. Pero ya llegó el momento donde nosotros necesitamos dejar que los ministerios sigan creciendo y sigan, ¿verdad?, los encargados trabajando en ellos, pero nosotros como iglesia necesitamos enfocarnos para los próximos 2 años en algo. Y en la última asamblea, en la penúltima asamblea que nosotros tuvimos, nosotros hablamos a la congregación de lo que esta iglesia, lo que el Señor nos está encomendando para los próximos 2 años. Y para los próximos 2 años, el Señor nos tiene un trabajo glorioso, aunque arduo. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no tiene a Cristo. Y nosotros tenemos que convertirnos ya en predicadores de la palabra. Llevarles a ellos el evangelio que una vez tú y yo creímos y hemos seguido creyendo. Déjenme decirles que el Señor está trabajando en medio nuestro. El Señor sigue trayendo a nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Nosotros necesitamos también ir afuera y buscarlos. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Que Ciro dice lo siguiente. Fíjense lo que dice versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Esdras. Ciro dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo mismo que nosotros vemos en el capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Que Artajerjes escribe una carta similar y dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, ¿qué cosa? Vaya. Fíjense lo que estamos hablando aquí. La obra de Dios se hace con voluntarios. Para estos 2 reyes paganos, no se les ocurre que para servir al verdadero Dios haya que obligar a la gente. O sea, eso no cruza por su mente, no lo conciben. Lo que ellos sí conciben es que haya voluntarios. El que haya de vosotros, el que quiera del pueblo de Dios, el que quiera ir a Jerusalén a trabajar, que vaya. Estos paganos no conciben que al verdadero Dios haya que obligarlos a servirle. Voluntarios, quien haya, el que de vosotros quiera ir contigo, que vaya. Las puertas están abiertas, la oportunidad está ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obreros. Necesitamos hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, enfermos y sin estar enfermos, para que hagan la obra de Dios. Versículo 4. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados y ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No solamente
Ellos conciben voluntarios, sino conciben voluntarios que se entregan y se sacrifican. Voluntarios que se entregan y se sacrifican. ¿Acaso merece Dios menos que eso? Usted sabe lo que pasa, mis hermanos. Tú y yo llegamos a un momento que estamos viviendo en esta tierra y nosotros nos acomodamos a lo que este mundo nos traza y nos diseña. Y entonces día tras día nosotros salimos para nuestros trabajos o para nuestras actividades pensando, quizás no 100% conscientes, pero sencillamente moviéndonos en este mundo como si este fuera nuestro mundo. Como si esto fuera para siempre. Como si lo que tenemos hoy en día aquí en nuestras manos es lo que permanece y es lo que tiene valor. Amados, necesitamos que el Espíritu de Dios nos despierte. Nosotros estamos de pasada nada más. Y la razón principal por la que tú y yo estamos de pasada es porque hay otros que todavía no conocen al Señor Jesucristo para salvación de sus almas. Esa es la única razón. Amados hermanos, la gente dice que no, que aquí es para alabar a Dios, que es para glorificar a Dios. Hermanos, Dios es glorificado y alabado cuando los creyentes, cuando los impíos, se convierten a Cristo. Esa es nuestra principal labor en este mundo. Alabar a Dios con el corazón sucio y corrupto que tú y yo tenemos, que tenemos que estar luchando constantemente con nuestra carne, con nuestro pecado, y queremos a veces alabar a Dios y la conciencia de que hemos pecado nos turba y no podemos alabar al Señor realmente. ¿No es mejor alabar al Señor allá? ¿No es más fácil en gloria alabar al Señor? Nosotros no estamos aquí para, en primer lugar, alabar a Dios. Nosotros estamos aquí, en primer lugar, para ser instrumentos de Dios, para que otros sean agregados por su gracia al pueblo de Dios. A todo aquel, el que haya entre vosotros, del pueblo de Israel, que vaya, que haga, que se sacrifique. Ustedes saben, el primer individuo a ir con el edicto de Ciro fue un individuo llamado Zorobabel, que juntamente con él vinieron otros, fueron agregados otras cabezas, otros líderes, y en total regresaron en ese primer edicto 42,300 y pico de personas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero ustedes saben qué, muchos de ellos no fueron. Qué bueno que fueron 42,000 y algo de personas. Qué bueno, gloria al Señor, porque ellos fueron. Pero hubo otros que no fueron. Porque el rey dijo, el que quiera, el que quiera. ¿Por qué pudiera ocurrírsele a alguien del pueblo de Israel que está en cautiverio en Babilonia no querer regresar a casa? Ustedes saben, porque allá se encontraban cómodos. Porque allá, en vez de recordar que solamente están ahí de pasada, que su hogar estaba a 1,500 kilómetros de distancia, ellos se acomodaron. Donde no pertenecían, se acomodaron. Nosotros hacemos lo mismo. Se acomodaron
allá donde no pertenecían. Pero qué bueno que hubo 42.300 y algo de personas que sí regresaron. Esdras capítulo 2, los versículos 64 y 65, nosotros vemos miren cómo describe, ¿verdad? En el capítulo 2 completo dice todas las familias que se fueron con Zorobabel. Versículos 64 y 65, toda la congregación. ¿Y después qué dice? Unida como un solo hombre. Era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, etc. Versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. ¿Ustedes saben cuál era otra razón por la que muchos no vinieron a Jerusalén, habiendo tenido la oportunidad para hacerlo? Porque el viaje era demasiado largo. 1.500 kilómetros. Ustedes saben que nosotros podemos viajar hoy en día 1.500 kilómetros en unas horas, 24 horas, 26 horas, 28 horas, en avión haciendo, ¿cómo se llama? Escala en un sitio, haciendo escala en otro, no sé cuánto. Es fácil. Pero en aquel tiempo ellos duraron 4 meses. 4 meses viajando. Otra razón es que allá, de regreso a su casa, todo estaba destruido. Y tenían que reedificar todo. Tenían que reedificar sus casas, tenían que volver a cultivar sus campos y todo eso para... El objetivo principal era reedificar la casa de Dios. Eso fue el mandato del rey de Ciro. Había trabajo que hacer. Y a veces nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Pero ustedes saben qué? En esta tierra nunca vamos a tener una zona de confort completa, olvídate. Y aquellos que la hayan en alguna medida, recuerden, hermanos, que nosotros vamos a exponernos en algún momento cara a cara frente a la muerte. Si el Señor no viene antes, nosotros vamos a morir. Y puede ser que muramos en un accidente así de repente, puede ser que muramos en un ataque de corazón de repente, puede ser que nos vayamos rápido de repente, pero la probabilidad no es esa. La probabilidad es que la mayoría de nosotros vamos a pasar por un proceso antes de morir si el Señor no viene antes. Y ustedes saben cuál va a ser tu enemigo en ese momento. ¿Eres creyente? Dios ha asegurado tu salvación en Cristo Jesús por su nombre, por su sangre y por su promesa. Terminarás en la gloria seguro si eres verdadero creyente. Ahora, ¿cuál va a ser tu enemigo y mi enemigo en ese momento? La conciencia. Donde nosotros vamos a saber con certeza que pudimos haber hecho mucho más. Vamos a saber con certeza que perdimos muchísimo tiempo, que le dedicamos muchísimo tiempo a cosas pasajeras, a cosas sin valor, que dedicamos demasiado tiempo al entretenimiento, al esparcimiento y a las cosas de este mundo.
En ese momento todos esos recuerdos, esa conciencia va a ser tu enemigo. Y en vez de traerte gozo para tú entrar a la gloria, vas a tener peso y congoja y lloro y lamentación. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los creyentes cuando llegan la hora de la muerte y están llorando en vez de alegres, porque la conciencia nos acusa. Pero el Señor sigue diciendo: todo aquel vaya. Pues ellos fueron, en capítulo 3, versículo 1, dice que se establecieron cada una en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, estamos en Esdras, ¿verdad? Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, se les dio oportunidad para que se establecieran, ¿verdad? Y dice: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Fíjense otra vez que está diciendo como un solo hombre. Aquí tenemos la unidad del pueblo. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, etc. Y a trabajar. Se unieron para trabajar. Al final de ese versículo 2 del capítulo 3 dice: para ofrecer, y sus hermanos y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. O sea, ellos regresaron a Jerusalén para edificar la casa de Dios. Pero lo primero que hicieron es lo que hacía Abraham: construyeron el altar para adorar a Dios. Y ahí construyeron el altar y adoraron a Dios. Y no solamente esto, sino versículo 3, y colocaron el altar sobre su base. Y versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de el holocausto continuo. Y versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Y después, ¿qué dice? Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. A veces, haciendo lo correcto, nos distraemos de hacer la encomienda final. Y ellos estaban haciendo lo correcto, pero entonces se distrajeron, porque el objetivo es que tenían que construir el templo. Pero qué bueno que ellos se dieron cuenta. Eso es parte de nuestra naturaleza. A veces nos distraemos, a veces desviamos nuestra atención, a veces nos cansamos. ¿Quién no se cansa? Todo el mundo se cansa aquí. Qué bueno, está vivo. A veces nos cansamos, a veces nos enfermamos. Es parte del todo. Pero qué bueno que Dios nos da oportunidad para volver y despertar y abrir los ojos. Qué bueno que el Señor vuelve a darnos oportunidad para hacer el trabajo que Él nos ha llamado. Qué bueno. Qué bueno que siempre hay aquellos que parece que nunca se cansan. Tenemos oportunidad para ello, para descansar, para reorganizarnos. Yo recuerdo que había un tiempo aquí, entre ellos yo era de los principales, que la gente que se tomaba un fin de semana eran vistos de manera como que, y este impío se va a tomar un fin de semana para descansar. Nosotros teníamos algunos un fervor muy incorrecto. Hermanos, necesitamos descansar. Ayer me llamó el hermano Ariel, no sé si estará escuchando, hermano Ariel, y me dice: Pedro,
me voy con mi esposa hacia el este, regreso mañana en algún momento. Cumplimos 21 años de casados y nos vamos a festejar y a descansar. Y gloria a Dios, qué bueno. Carlos Reed me llamó hace unos días: pastor, me voy con mi mamá a descansar fuera del país. Hermano, qué bueno, vete en paz, el Señor te bendiga. Carlos Fernández me dice: me voy. Yo digo: hermano, amén. Se fueron. Los Ruiz: me voy, la iglesia se va a quedar sola. Mi esposa y yo estábamos pensando que hace años atrás, estamos hablando 15, 20 años atrás, eso no sucedía en nuestra iglesia. En los días de Navidad y en los días de fin de año, la iglesia prácticamente permanecía igual en cuanto a cantidad, en cuanto al número, en asistencia. Y nosotros preguntamos: ¿por qué hoy en día está sucediendo esto? ¿Es por falta de espiritualidad? Vamos a pensar. Ariel, en el caso nuestro, Ariel, Carlos Fernández, los Ruiz, Carlos Reed, ¿son personas que no están comprometidas? ¿Son personas que no trabajan? ¿Son personas que están sentados calentando sillas? No son, ¿verdad que no? ¿Por qué? Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde cada vez hay mayor presión, mayores exigencias y la gente está loca por ver un huequito donde pueden descansar, y cuando ese huequito está ahí, necesitan descansar. Ayer hablaba con otro hermano que me decía: necesito salir de la ciudad, necesito salir, necesito desconectarme. ¿Okay? Es verdad. Este hermano, de los fieles hermanos de nuestra congregación, necesita desconectarse. Yo conozco cómo trabaja y cómo es fiel él y su familia. Yo sé la presión. Qué bueno que hay momentos para descansar. Pero, amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo caído por culpa de Adán. Cuando usted llega al cielo y encuentra a Adán y usted quiera darle una bofetada, acuérdese que él fue perdonado. Nosotros vivimos en un mundo caído donde el Señor dijo: por culpa del pecado, con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar. Vas a trabajar pasando trabajo. Entonces es parte de lo que es de donde nosotros nos encontramos. Pasar trabajo trabajando, exigencia y cada vez mayor exigencia. Este mundo, hermanos, no va a mejorar. Hay gente que yo no entiendo dónde es que viven y qué historia es que leen. ¿Desde cuándo este mundo ha mejorado? Va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Qué historia es que leen? Y todavía están pensando que haciendo obras sociales van a mejorar este mundo. Este mundo solamente mejora cuando el individuo mejora por medio de la conversión a Cristo y la transformación de la palabra y el Espíritu en él. Pero como la mayoría rechaza a Cristo, el mundo no mejora, empeora. Es parte de lo que está escrito. Nosotros, hermanos, esa es la obra que tenemos que hacer. La obra del Evangelio, de llevar el Evangelio para que Dios salve y Dios transforme y Dios reciba la gloria con esto. Sí, hay momentos para descansar, pero nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Bien, hermanos, ellos echaron los cimientos, versículo 10 ahí, del capítulo 3, y cuando los albañiles del templo
de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David el rey de Dios. Lo que yo veo aquí, hermanos, es que en medio del trabajo había adoración y alabanza al Señor. ¡Qué bendición! Pues sigamos adelante, versículos 12 y 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué bendición, ¿verdad? Mientras nosotros servimos al Señor, tiene que haber alegría y adoración y alabanzas, incluso hasta emoción. Recuerdo días atrás, años atrás, donde yo decía que esos sentimientos nosotros debíamos ponernos a un lado. Lo que nosotros debíamos es vivir en obediencia, y los sentimientos a un lado. Durante años pensaba yo eso. Y claro, las decisiones se toman por criterio bíblico, no por emociones, no por el impulso del momento, sino por criterio bíblico, por la voluntad de Dios manifiesta claramente en su palabra. Pero ustedes saben que la Biblia está llena del pueblo de Dios, de individuos, por ejemplo los salmos, que dicen gozaos y alegraos. La palabra alegría tiene impacto en físico, o sea, son manifestaciones externas físicas del gozo que hay adentro. Gozaos y alegraos, hay sentimiento, hay emoción en la adoración y en el servicio, en la alabanza, pero sin desorden. Vamos a ponerlo claro. Pero sí tiene que haber y debe haber alegría en nosotros mientras servimos y adoramos al Señor, alegría. Capítulo 4. Hasta ahora todo muy bonito. El rey de Israel, el rey Ciro de Persia dice: óyeme, regresen a Jerusalén, vayan y construyan el templo, háganlo. Entonces Zorobabel se levanta con otros más y terminan 42,000, 49, 50,000 personas, terminan en Jerusalén y están ahí construyendo el templo y alabando al Señor, reinstituyendo la adoración a Dios como Moisés había mandado. Capítulo 4, versículo 1. Oyendo que los enemigos de Judá y de Benjamín. Hermanos, no falta la oposición. Durante el servicio sincero a Dios, no falta la oposición. Y ellos fueron intimidados, ¿okay? O trataron estos enemigos de intimidar, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sí? Versículo 5. Sobornaron además. Hermanos, el soborno inicia desde afuera, pero tiene que haber alguien adentro que acepte ese soborno. Siempre hay aquellos entre el pueblo de Dios que están dispuestos a ser instrumentos del enemigo. Debemos tener cuidado, hermanos. Bien. Capítulo 5. Lo que hicieron aquí es que en el capítulo 4 es que intimidaron, escribieron cartas al rey. Ya no era Ciro el rey, sino era, no recuerdo, ahí dice, ¿qué? Artajerjes.
Bueno, fue Asuero primero y después Artajerjes. Y durante Asuero fue el tiempo, la historia de Esther fue en ese tiempo. Entonces fíjense que pasó bastante tiempo. Entonces aquí con Artajerjes recibió la carta de estos enemigos del pueblo de Dios y Artajerjes decretó que se parara la obra. Capítulo 5. Capítulo 5, Zorobabel dice, pero Dios es rey del universo. Artajerjes es el rey de aquí, pero Dios es el rey del universo. Dice que en Ageo y en Zacarías, dice que nosotros debemos seguir construyendo y Zorobabel decidió que iba a seguir construyendo. Bien, llegamos al capítulo 6, vamos a adelantar un poco, llegamos al capítulo 6. ¿Qué encontramos en el capítulo 6? Aquel que había sido instrumento del diablo para prohibir la construcción del templo. Vamos más bien aquí al capítulo 7. Fíjense, vamos a adelantar, aunque vamos a regresar un momentito. Aquí déjenme ver. Artajerjes, perdón. Ahora entra Esdras en escena, en el capítulo 6 y el capítulo 7. Entra Esdras en escena. Y vamos a adelantarnos un poco. Ciro, rey de Persia, da el primero decreto en el año 538 antes de Cristo. Él conquista Babilonia y en el año 539 y en el año 538, un año después, él entonces da el decreto para que el pueblo de Judá regrese a Jerusalén. El pueblo de Israel regresa a Jerusalén. Desde ese primer edicto hasta Esdras pasaron aproximadamente 80 años. Fíjense cómo la obra de Dios a veces puede ser interrumpida. Ellos trabajaron inicialmente, Zorobabel y su gente trabajaron y reinstituyeron ocuparon la tierra, reinstituyeron la adoración a Dios y comenzaron la construcción del templo. Pero no fue hasta que Esdras llega en escena que el templo es terminado. Para esa época es terminado el templo. Pasó mucho tiempo. Fíjense capítulo 1 versículo 1 del capítulo 7 de Esdras. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de etcétera. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aquel Artajerjes que en un inicio se había opuesto, ahora está apoyando a Esdras. Ese mismo, ¿por qué? Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de Dios en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Se opuso en una oportunidad, pero después apoyó, y apoyó de una manera increíble. De una manera increíble. Regresemos ahora, vamos a ver en el capítulo 6,
Versículo 15. Espérense, en el capítulo 6, fíjense en el versículo 2 y 3, ellos buscaron, pues mandaron otra vez cartas y el rey buscó en las memorias, y en las memorias de los reyes de Persia encontraron, versículo 3, que en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, ¿ok? Y también versículo 5, los utensilios de oro. Okay, entonces le dice órdenes directas a Tatnai. Ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. El rey le da orden, alejaos de ahí, dejen que el pueblo de Dios trabaje. Y por mí es dada, versículo 8, versículo 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, fíjense incluso, Dios está diciendo, de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Si fuera necesario becerros, corderos, etc. Okay, versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado de él. O sea, fue una orden increíble, ¿okay? Determinante. Y el versículo 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Ustedes vieron cómo el Señor de repente inclina la mano de Artajerjes, que se había opuesto inicialmente. Entonces Tatnai, versículo 13, hizo puntualmente según el rey Darío había ordenado. ¿Okay? Esto fue en tiempo de Darío. Pero ahora sigue, versículo, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, después de Darío y finalmente de Artajerjes, rey de Persia. ¿Okay? Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, y era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y demás habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, etc. Versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días conforme a la ley. Los sacerdotes y levitas se habían purificado a una. Versículo 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias. Versículo 22, y celebraron con regocijo la fiesta solemne, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, entonces Esdras subió a Babilonia. Y ahí Esdras reinició el trabajo. Esdras, versículo 12, otra vez Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote. Ahorita yo estaba hablando de Artajerjes, era Darío. Ahora es Artajerjes, versículo 12.
Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel de mi reino, del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey de sus 7 consejeros eres enviado. Entonces, tenemos ahí Ciro, después Darío, después Artajerjes. ¿Okay? Nosotros vemos que la cronología está un poco confusa, yo mismo me confundí hace un momentito, pero finalmente Artajerjes da el apoyo. Versículo 25 de ahí del capítulo 7, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, ¿qué dice? Le enseñarás. Y así lo hizo Esdras. Bueno, en este libro entonces encontramos lo siguiente, hermanos, que hay trabajo que hacer. Dios abrió las puertas para que se haga ese trabajo. Comenzó con el rey de Ciro y siguió. Hubo oposición, sí es verdad, hubo oposición, pero la obra volvió, se terminó. La de la construcción. Entonces vino Esdras y con el apoyo del rey Artajerjes volvió a firmar. Y finalmente acuérdense que la historia no termina aquí con Esdras, sino que sigue con Nehemías. Después con Nehemías también recibe el apoyo del rey, ¿okay? Y viene otro grupo, un tercer grupo con Nehemías, para reedificar el muro. Entonces con Zorobabel vinieron a echar los cimientos del templo, con Esdras, vinieron a terminar la obra, con Nehemías vinieron a edificar el muro de Jerusalén. Fueron 3 grupos grandes que vinieron y regresaron desde Babilonia. Pero todo esto, en un periodo de más de 80 años. Pudiendo ellos haberlo hecho en menos tiempo, lo hicieron en un periodo de más de 80 años. Hermanos, el 2014 ya inicia. ¿Qué va a hacer la Iglesia Bautista Cristiana? Vamos a trabajar. Y cuando yo digo la Iglesia Bautista Cristiana, ¿a quién me refiero? A mí, ¿verdad? A mí, sí, se refiere a mí. Yo soy parte de la Iglesia Bautista Cristiana, pero se refiere a ti. Sí, eres tú. Seamos parte de esos 42,000 que inicialmente se fueron. Seamos parte de aquellos que provocan los cambios. Seamos parte de aquellos que van a ir a buscar a las almas y van a discipularlas y van a traerlas a los pies de Cristo y van a encaminarlas en los caminos de Dios. Pastor, pero yo no sé qué hacer. Lo pregunta, ¿eres creyente? ¿Sí? Bueno, entonces tú entendiste el Evangelio. Eso que tú entendiste, compártelo con los demás. Tú no tienes que ser doctor en la ley, sencillamente comparte el Evangelio que tú creíste. 2, tú estás viviendo el Evangelio, estás viviendo la vida cristiana. Sí, pastor, pues enseña a otro a hacer lo mismo. Pastor, es que yo no sé mucha Biblia. Perdón, vuelvo y pregunto, ¿estás viviendo la vida cristiana? Sí, eso significa que estás obedeciendo a la palabra de Dios. Sí, entonces ayuda a otro a que obedezca lo mismo que tú estás obedeciendo. Eso es evangelizar y discipular. Es muy sencillo, hermanos, no nos compliquemos. Pastor, pero que yo no sé, deme algún material. Sí, hay ciertos materiales que pudieran ayudar. Pero yo quiero borrar de nuestra cabeza que el concepto de discipulado es llevarles un material para que hagan 3 elecciones. Eso no es
discipulado? Discipulado es estar al lado de la persona que creyó en Cristo y ayudarla paso a paso con su vida, su nueva vida en Cristo. Y muchas veces el material que tú tienes se queda a un lado porque estamos trabajando otras áreas de la vida. Y estás enseñando a la persona a dar un paso a la vez. Y a veces, ¿tú sabes lo que pasa? Cuando caminaron 3 pasos para adelante y tú estás contento, de repente te das cuenta que caminaron 2 para atrás. Y tú haces así, Señor, ¿y entonces? Sigue trabajando. Necesitamos seguir trabajando. Hay que dar otros 3 pasos para adelante. Y aunque dé un paso para atrás, no importa, estamos avanzando. ¿Ustedes saben qué? Estamos en la carne. Vamos a trabajar, hermanos, en esta área, alrededor de su casa. Le voy a dar una idea que yo compartía que en este año vamos a comenzar a hacerlo. Compartí ya con varios hermanos. Una idea que tú puedes hacerlo con tus vecinos. Toca la puerta de tu vecino. Y tú le dices que los miércoles, aquí en la iglesia, los lunes, los martes y los miércoles. Lunes las damas, martes los caballeros y los miércoles toda la iglesia. Aquí se ora. Y como nosotros estamos orando constantemente al Dios de los cielos, pregúntale a tu vecino si tiene alguna petición para lo que él quiere que tú ores. Petición de salud, de trabajo, acciones de gracias, lo que sea. Toca la puerta y dile eso. La semana siguiente, trae esa petición para que oremos por ella. A la semana siguiente vuelve y tócale la puerta y dile, hemos estado orando en esta semana por tu petición. ¿Tienes alguna otra petición? Seguimos orando por la misma. Y no solamente con vecinos, hazlo con 3, 4, 5 vecinos. Sigue haciéndolo. Después de 3, 4, 5 semanas, diles, óyeme, nosotros también estamos estudiando la palabra de Dios. Te invito a que vengas y ores con nosotros y estudies la palabra de Dios. Es una forma de abrir las puertas. Hoy en día la gente está muy tensa. La gente está muy confundida, no sabe cuál es la verdad. Demostrémosles cuál es la verdad. Con vidas no solamente que hablan del Evangelio, sino que vivan el Evangelio. Es hora ya, hermanos, de nosotros remangarnos las mangas y salir. Ya hemos restablecido muchas cosas dentro de la iglesia y la iglesia se ha medio estancado este último año. ¿Por qué? Porque nos hemos distraído. Necesitamos volver a tomar las riendas de nuestras vidas, obedecer a Dios, porque estamos aquí para que así como Dios, ¿cuántos de ustedes se convirtieron hace 10 años? De 10 años para acá. Muy bien. ¿Y si el Señor Jesucristo hubiese venido a buscar su iglesia hace 10 años? ¿Qué hubiese pasado contigo? Qué bueno que alguien se preocupó por tu alma y te predicó el Evangelio. Ahora si el Señor Jesucristo viene, tú irás con Él. Y mientras el Señor Jesucristo se tarda, lo que Él quiere, Él es soberano, nosotros debemos buscar a otros y encaminarlos, enseñarles a vivir el Evangelio para que ellos también busquen otras almas. Amén. Manos a la obra, mis hermanos. El 2014 y el 2015, si el Señor no viene antes, serán años gloriosos para nosotros. En Esdras y Nehemías constantemente encontramos esta frase: la buena mano de Jehová sobre mí
la buena mano de Jehová sobre nosotros. Y la buena mano de Jehová está sobre nosotros, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por incentivarnos y ministrarnos, gracias por el ejemplo, aunque la cronología, la historia un poco confusa a veces, pero sí, Señor, hemos aprendido de que tú inclinas, tú despiertas el corazón de los reyes y también despiertas el corazón de tu pueblo. Y pedimos, oh Dios del cielo, que para gloria tu honra y para exaltación del nombre de Jesucristo, tú despiertes mi corazón, despiertes nuestro corazón. Te lo pedimos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.